Bienvenidos una vez más a El Pulso Político de Santander se Conecta con Eduardo Aguilar, este programa de debate y de opinión donde analizamos y debatimos sobre los temas políticos más coyunturales del país y por supuesto de nuestra región de Santander. La política tiene pulso y la medimos aquí en el Pulso Político de Santander se Conecta. Por eso los invito a seguir las redes sociales nuestras en Facebook, Instagram, YouTube y ahora TikTok. Nos encuentran como Santander se Conecta y en X o Twitter como @sanseconecta. Bueno, y en esta ocasión el tema no podía ser otro que los resultados de las elecciones presidenciales que fueron hace exactamente 8 días. Y para hablar de esos resultados, para analizar, para debatir, para opinar de lo que se viene en estos 15 días antes de la segunda vuelta, tenemos dos invitados muy influyentes y muy importantes en la política regional, en la política santanderiana, que sin duda serán unas figuras a nivel nacional. Dos congresistas electos de nuestro departamento, por eso para hablar sobre los resultados de las elecciones de la primera vuelta presidencial, tenemos como invitado al senador electo por el partido Cambio Radical, Nelson López. Doctor Nelson, bienvenido al Pulso Político. Muchas gracias, Eduardo, y muchas gracias a toda la teleaudiencia por escucharme. Y se vino usted con la de Colombia. Ojalá una juez por ahí no le vaya a prohibir que se ponga la camiseta, usted que está apoyando a Abelardo de la Espriella desde sus inicios. Y por otro lado tenemos al representante a la Cámara electo también. Se posesiona el 20 de julio en la Cámara de Representantes por Santander en el partido Centro Democrático. Ya había estado con nosotros también, pero en una entrevista durante la campaña, durante las elecciones al Congreso. Jonathan Pineda, bienvenido al Pulso Político de Santander se Conecta. Gracias, Eduardo. Un saludo muy especial para esta importante audiencia del Pulso Político de Santander se Conecta, siempre a disposición de ustedes, del llamado y siempre aportar a la política santanderiana y al desarrollo del departamento. Oye, ya que dice usted el Pulso Político, este programa que está dando de qué hablar en todo el departamento, porque me escriben desde todos los municipios y escriben a través de nuestras redes sociales que nos ven en cada rincón del territorio santanderiano. Pero bueno, a lo que vinimos, vamos a empezar a analizar lo que pasó hace 8 días con esa primera vuelta presidencial y esos resultados que dieron como ganadores, porque finalmente los dos son los que pasan a segunda vuelta, a Abelardo de la Espriella por un lado y a Iván Cepeda, el candidato impulsado por el gobierno del otro lado como contendor. Pero muchas cosas sucedieron durante esta candidatura presidencial y esos resultados del domingo que la gente no esperaba. Yo quiero voy a empezar por usted, Jonathan. ¿Cómo analiza usted los resultados y cómo ve usted desde el Centro Democrático, ustedes que tenían como candidata propia a Paloma Valencia, que venía de ganar una consulta con 6 millones de votos, ella con más de 3 millones de votos, y que al final logra 1.600.000 votos en esta primera vuelta? ¿Cómo recibieron ustedes esos resultados y cuál es su opinión con respecto a esa votación que sacó Paloma? Bueno, sin duda alguna, el gran ganador de las elecciones de Colombia pues fue el expresidente Álvaro Uribe Vélez. El modelo político que él inculcó en Colombia, basado en la seguridad, en la democracia, en la libertad, en el incentivo a la empresa privada, pues sin duda alguna, hoy, después de 20 años, sigue dando de qué hablar. Abelardo de la Espriella supo materializar ese discurso y se consolidó con el paso a la segunda vuelta. Paloma Valencia, todo mi aprecio, una excelente candidata, dio todo dentro de la campaña, sin embargo, pues al final no le favorecieron las encuestas, medios de comunicación también, y yo siento que ese tema del voto útil terminó dándole un resultado electoral exitoso a Abelardo de la Espriella. Sin embargo, nosotros que estamos en una posición de derecha, ubicados en un partido como Centro Democrático, nos sentimos pues también representados por el doctor Abelardo de la Espriella. Nelson, usted fue de los congresistas electos y aparte de eso de los congresistas que actualmente tienen credencial. Yo creo que fue de los que salió el primero que salió a decir que respaldaba la candidatura de Abelardo de la Espriella. ¿Cómo analiza usted estos resultados? Y usted si era tan optimista como los resultados finalmente se dieron, que Abelardo de la Espriella terminó superando a Iván Cepeda en votación, algo que la gente seguramente no esperaba en el país, pero usted era optimista con esos resultados, ¿lo veía de esa manera? ¿O usted creía que
la votación de Abelardo de la Espriella iba a ser una votación muy buena, pero que no daba para ganarle a Iván Cepeda? Pues la verdad, el sentimiento se veía en el ambiente, ¿no? De triunfalismo y de aceptación por parte de la gente. Yo por lo menos estuve en los barrios, hablando con los amigos, con las personas que me ayudaron y nunca escuché una palabra De rechazo. de rechazo hacia la campaña, ¿no? Pues obvio, uno es muy positivo en esto, pero porque estamos en Santander, ¿sí? Igual le quedaba a uno la espinita de cómo estamos en el resto del país, ¿sí? Pero aquí en Santander, indudablemente, yo fui a la cumbre, hicimos un recorrido. A la cumbre, pero no al concierto de Heredero. No. El día antes al concierto de Heredero hice una caminata en la cumbre, hicimos una caravana y en todo lado la gente era bien, firmes por la patria, por ese es, ahí vamos, ¿sí? O sea, se sentía el apoyo de la gente hacia la campaña. Entonces, eso me hacía a mí sentir que estábamos en la campaña ganadora. Yo creo, ya que habla usted del sentir, yo creo que ese sentimiento de que, poniendo los candidatos de derecha, que eran Paloma y Abelardo, yo creo que evidenciábamos que efectivamente el fervor por Abelardo estaba subiendo y que seguramente iba a derrotar a Paloma. Pero usted realmente creía en esos resultados. O sea, lo que le digo, primero, que Abelardo le ganara a Cepeda. Y segundo, que el margen entre Paloma y Abelardo de la Espriella fuera tan amplio. No, yo la verdad, yo siempre... O como dice el cuento, ni el más optimista esperaba eso. Yo siempre, Paloma está sobre los 3 millones de votos en el país y nosotros podemos estar sobre los 8. Esa era más o menos la percepción que teníamos nosotros, ¿no? Nunca esperamos que Paloma estuviera tan bajo y Abelardo mucho más arriba. Jonathan, ¿y usted cómo analiza? Porque ya que dice esa cifra, el senador Nelson, yo opinaba relativamente casi lo mismo. Yo decía, en el peor de los escenarios, yo creo que Paloma Valencia saca 3 millones de votos y sacó casi la mitad de eso. ¿Cómo analiza usted finalmente que ni siquiera hubiera podido alcanzar la votación que Paloma Valencia alcanzó en la consulta del 8 de marzo? No, vuelvo y repito lo mismo, Eduardo. El tema del voto útil nos jugó en contra. Paloma Valencia, como lo reconoció el mismo Abelardo de la Espriella, una excelente candidata. También considero que la alianza con Juan Daniel Oviedo, pues muchos amigos, sectores que nos votan a nosotros por tradición, también se apartaron porque no comulgaban con esas tesis de Juan Daniel Oviedo, al cual respeto, admiro y toda mi gratitud por todo lo que dio en la campaña. Sin embargo, siento que hoy el país quiere un verdadero cambio y está totalmente polarizado. El presidente Petro, pues a través de sus declaraciones, a través de sus decisiones de mandato presidencial, pues ha venido polarizando mucho más el país y eso nos ha llevado a nosotros a que tomemos una decisión, o es blanco o es negro, y la gente vio que Abelardo de la Espriella podía materializar ese discurso fuerte, pujante, con el que ganó el presidente Álvaro Uribe, y quizás eso fue el factor que llevó a la movilización de los votos hacia ese sector. Ya que vuelve a nombrar al presidente, usted dijo ahorita una cosa muy importante que se la escuché hace 3 días al expresidente Uribe. Yo estoy en total desacuerdo en que un ganador de la campaña fue Uribe. Yo creo que inclusive fue uno de los grandes derrotados. En lo que sí estoy de acuerdo era en lo que usted mencionaba, que Abelardo de la Espriella ganó con las políticas y las tesis de Álvaro Uribe y las que intentó plasmar Uribe desde el año 2002, o por lo menos desde antes que hizo campaña. En eso sí estoy de acuerdo. Pero entonces nos da eso para pensar que definitivamente la derecha estaba buscando figuras nuevas, que sin duda el expresidente Uribe tiene todo el respeto y la admiración de los colombianos, por lo menos el mío en particular, pero la derecha estaba buscando figuras nuevas. Inclusive a usted le pasó, usted es una persona joven, preparada, y logró una votación altísima en el departamento, porque seguramente la persona hoy está buscando esos nuevos liderazgos en la derecha, y eso era lo que seguramente faltaba, y seguro en Paloma Valencia no identificaron eso. Entonces estaba indiscutiblemente la derecha necesitando nuevas figuras para poder alcanzar lo que hoy está logrando en el país. Sí, sin duda alguna. Yo soy ejemplo de eso, y también Paloma Valencia. Paloma fue senadora durante 12 años, sin embargo salta a hacer una candidatura al Poder Ejecutivo, donde para mí
para ser la primera vez, pues saca una muy buena votación, hizo una campaña transparente, trabajó mucho, vendió su idea, nunca se contradijo en lo que predijo desde la primera postura cuando se fue senadora de la República. Y bueno, yo creo que hay que seguir adelante. Los nuevos liderazgos están llamados a prosperar en Colombia y teniendo en cuenta que el discurso del presidente Uribe pues sigue consolidándose y sigue demostrando que en Colombia ese modelo político es el que sirve, es el exitoso, y muy seguramente le auguro todo el éxito a Abelardo de la Espriella, que será nuestro próximo presidente de la República. Y Nelson, ya que hablando precisamente esto de las nuevas figuras, porque ustedes ambos lo son, lo Jonathan y lo es usted, porque intentó llegar, usted nunca había aspirado, había hecho una aspiración política, sí había estado en el sector público, pero decidió aspirar al Senado y ganó en esa primera aspiración y se convierte, por supuesto, también en una figura política nueva para el departamento y para el país dentro del partido Cambio Radical. Pero precisamente buscando esas nuevas figuras es que se consolidaron también de cierta manera las candidaturas o las fórmulas vicepresidenciales. Por un lado, Juan Daniel Oviedo con Paloma Valencia, Aida Quilpué con Iván Cepeda, que ya era senadora, y José Manuel Restrepo con Abelardo de la Espriella, para mencionarlos a ellos, porque yo creo que le preguntamos a la gente del común si saben cuáles son las fórmulas de los otros candidatos y le aseguro que por ahí 1 de cada 100 saben los nombres de las personas. Entonces, pero ¿qué tan decisorio o qué tan definitivo cree usted, Nelson, que fueron las fórmulas vicepresidenciales en esta elección, por lo menos en el caso, de Paloma Valencia y de Abelardo de la Espriella, para marcar una diferencia y ganar un mayor caudal electoral? No, yo creo que el tema vicepresidencial va a marcar la diferencia ahorita en segunda vuelta. Pero eso seguramente va a ser así. Pero en primera lo marcó por lo menos entre Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella con José Manuel Restrepo y Oviedo. ¿Cree que hay una diferencia entre ellos y que al final la gente se inclinó más por la fórmula vicepresidencial, ayudó la de Abelardo para que lograra captar más votación? Sí hubo una influencia de la fórmula vicepresidencial, pero en la candidatura de Paloma, porque yo siento que enfocaron la campaña mucho en la imagen del vicepresidente de Paloma y eso hizo que la votación fiel del Centro Democrático y de derecha se fuera hacia Abelardo de la Espriella, ¿sí? Entonces, en esa parte sí siento que esa fórmula vicepresidencial sí influyó en que... O sea, influyó más en el voto de derecha para que sin duda se fuera con Abelardo. Sí, porque, por ejemplo, yo tuve mucho contacto con personas conservadoras y de tradición y esto, y pues el tema del vicepresidente no comulgaba con ellos. Muchas de sus teorías de pro vida, pro droga, no van de acuerdo con las personas conservadoras, y normalmente el voto de la persona conservadora y religiosa va orientado hacia la derecha. Eso que usted dice, o esa teoría, es bastante interesante y yo creo que por los resultados resulta siendo cierta. Pero Jonathan, ustedes que lo vivieron en el Centro Democrático, Oviedo, que era la fórmula de Paloma, que a mí de por sí, independientemente de su ideología, a mí me parece un tipo brillante, me parece una figura política de esas que el país también necesita, sin necesidad de irse a los extremos. Pero ¿usted cree hoy por hoy que fue un acierto o fue un error haber nombrado a Oviedo como fórmula vicepresidencial? O independientemente si lo consideraron acierto en su momento porque sacó una muy buena votación en la consulta del 8 de marzo, ¿afectó electoralmente los intereses de Paloma Valencia y de la derecha en el país? Mire, el planteamiento de la campaña fue sencillo. Paloma entra a una consulta de centro donde habían una baraja de candidatos. Paloma gana esa consulta. Ella considera en ese momento de manera estratégica que Juan Daniel Oviedo
terminaba siendo una dupla perfecta con ella y se podía consolidar su campaña presidencial. Ahora, con el avance de la campaña, pues se fue demostrando que la gente conservadora, la gente que tradicionalmente le vota al Partido Centro Democrático, al uribismo, el que se siente identificado con esas posturas de derecha, pues simplemente no estaba preparado para asimilar esa figura vicepresidencial de Juan Daniel Oviedo, una persona muy directa, muy sincera, que se atrevió todo el tiempo a decir la verdad, nunca mintió, y ahí es donde uno dice, este pueblo colombiano pues no sabe uno qué es lo que quiere, porque tantos candidatos que salen, dicen mentiras, terminan siendo igual o peores que Juan Daniel Oviedo, pues pasan desapercibidos. Pero como Juan Daniel salió, asumió sus responsabilidades, sus actos, pues ahí fue castigado y hoy las redes sociales le jugaron una mala pasada y sin duda alguna terminó eso desfavoreciendo. Ahora, no podemos desconocer que Juan Daniel también en su trabajo pues ayudó a sumar. Hay una cosa muy importante que hay que tener en cuenta, nosotros estamos haciendo ese análisis, porque en política lo peor que uno puede hacer es decirse mentiras, y ahí están los números, están los aplicativos de la registraduría, donde logran uno determinar estadísticas y con eso sacar conclusiones. Daniel Briceño, candidato a Cámara en Bogotá, hizo un ejercicio y se dio cuenta que donde Juan Daniel Oviedo había puesto 400 votos en una mesa en Bogotá, para Paloma solo aparecieron 100. Entonces, eso será un tema de analizar, donde tendremos que revisar. Hay otros que hablan de una estadística donde dicen que el 67% de la votación de Juan Daniel Oviedo se fue hacia donde Cepeda y que hacia donde Paloma solo llegó un 10%. Solamente pues la estadística y lo que nos dejen ver los aplicativos de la registraduría nos podrá permitir a nosotros sacar una conclusión frente a eso. Pero, ahora, en la calle, ¿qué pero se veía? esos números que usted da están interesantes, por ejemplo, ese de manifestar que a raíz de esos estudios estadísticos o de datos con respecto a la votación, únicamente el 10% de la votación que había obtenido Oviedo en la consulta se fue a Paloma. Ojo, estoy haciendo referencia a una mesa en específico que fue lo que aportó Daniel Briceño en Bogotá. Hoy en Santander, pues nosotros estamos haciendo ese análisis. Usted sabe lo juicioso que es el equipo para hacer esa matemática allá que son juiciosos, pero concluir. esta pregunta se la hago a los dos. En su análisis político, en su saber, en su pensar, ustedes que ya fueron candidatos, ustedes que semana tras semana, no, día tras día yo creo, se sentaban a decir en sus campañas, tenemos tanto equipo aquí, tantos votos en este municipio, tantos votos en este departamento, en el caso suyo, que se sentaban conscientemente a analizar cifras, posibles resultados, ante este 1.600.000 votos que sacó Paloma a nivel nacional, un poquito más, unos miles más. ¿Cuánto cree usted, en su opinión, en su análisis político, porque lo es, que pudo haber sido la votación que Oviedo le endosó a Paloma Valencia a la presidencia? Hermano, a mí me van a crucificar por esto, pero yo creo que máximo un 20%. El 80% son votos netamente del Partido Centro Democrático, de la militancia que siempre está ahí, fiel y leal a las tesis del presidente. Yo creo que no lo tienen que sacrificar porque es una cifra muy acorde. ¿Y usted, Nelson, cuánto cree que fue la votación que Oviedo, como fórmula vicepresidencial, le pudo haber aportado a Paloma Valencia? No, yo estoy de acuerdo, porque estaban también todos los partidos allá, entonces... Pero dese cuenta que en eso estamos de acuerdo. Yo también creo que de ese 1.600.000, en el mejor de los casos, el 20%, estamos hablando de 320.000 votos, en el mejor de los casos, fue el aporte de Fabián Oviedo de endoso a la campaña de Paloma Valencia. Porque es imposible no creer... De Juan Daniel. De Juan Daniel Oviedo a Paloma, porque es imposible creer que el Centro Democrático, sus bases, ustedes, los congresistas, no tengan 1.300.000 en el país. Eso es imposible de creer. Entonces, eso sin duda, si fue así y los votos ya se fueron para donde Cepeda, pues finalmente termina siendo una ventaja para Abelardo, porque va a decir, pues los votos de Oviedo ya están allá, nosotros recogemos la gran mayoría de los votos de Paloma y las cuentas le van a dar para ser presidente. Indiscutiblemente es así. Y están ustedes de acuerdo con el hecho de que José Manuel Restrepo fue un éxito como fórmula de Abelardo. ¿Por qué se lo digo? Porque conversando, cada vez que hacemos el pulso político, o converso, por supuesto, con todos los políticos del departamento,
Jonathan, ¿con quién se habla y conversa usted todos los días? Con la gente de su equipo, Sí. constantemente. Nelson, ¿con quién habla? Sí. Con la gente de su equipo. Entonces, obviamente, usted estaba con Paloma, usted estaba con Abelardo, pero uno que habla con todos y que habla con la gente de la calle, del común, nos encontramos cualquier cantidad de gente que estaban respaldando a Abelardo por su fórmula vicepresidencial. Porque decían, este es un tipo correcto, es un tipo muy inteligente, es un tipo que finalmente, a pesar de haber sido ministro, no está tan inmerso, no tiene ese tufo de político que la gente es lo que no quiere ver. Fue exitoso indiscutiblemente la decisión, Nelson, de haber nombrado a José Manuel Restrepo como fórmula vicepresidencial. Sí, claro, pues mira, yo cuando arrancaron con los vicepresidentes decía, pero ¿por qué agarra un nerdito como fórmula vicepresidencial? Porque Sí. causó mucha expectativa Sí. cuando iban a nombrar la fórmula, Sí, ¿no? claro. Era la expectativa Y- de quién va a ser la fórmula de cada uno. Y jamás esperaron que fuera que la fórmula de Abelardo José Manuel Restrepo realmente fuera a aportarle tanto en materia electoral, porque la gente en la calle lo veía y lo decía. Sí, pues yo considero realmente que el vicepresidente Abelardo pues es una persona supremamente técnica, preparada, que ha demostrado sus capacidades. Sin embargo, pues yo creo que el vicepresidente acá juega pasa a un segundo plano y sin duda alguna el éxito de la campaña pues fue Abelardo como candidato y eso pues ayudó al complemento, porque el uno dicen por ahí que es el polo a tierra, el vicepresidente. Pero dijo Nelson algo muy cierto también hace un momento, y es que las fórmulas vicepresidenciales van a ser decisivas para la segunda vuelta. El que es de izquierda y va a votar por Iván Cepeda, y le importa un carajo cuál sea su fórmula vicepresidencial. Sí. El que es de izquierda y va a votar por Cepeda. El que es de derecha, o de centro derecha y se manifiesta ahí, va a votar por Abelardo, y no le interesa quién sea su fórmula Yo creo lo mismo. vicepresidencial. Pero el voto de opinión, el voto de centro, que quedó totalmente demostrado que no es mucho, pero con la distancia tan corta puede ser muy decisivo, ese sí va a mirar las fórmulas vicepresidenciales. Yo discrepo en eso. Yo personalmente creo que hoy la gente en Colombia sabe que las decisiones las toma el presidente de la República. Muy bien por la fórmula que eligió Abelardo, pero al final eso para mí no va a ser un factor No, determinante. ya se está viendo, ya José Manuel Restrepo dijo, venga, están hablando de matrícula cero y yo fui de los impulsores de la matrícula cero cuando fui ministro. O sea, ya está viendo el trasegar político, el trabajo que ha hecho el vicepresidente Abelardo. Diferente que cuando ponen a esta señora que dice que los que estudiaron en universidades costosas aprendieron fue a robar ¿sí? Esos son completos desaciertos. Entonces, Resta. bueno, te digo, No, pero ¿cómo se resta capta, entre cómo el se sector de la capta el opinión, voto? lo que le digo, ¿Cómo porque en el captas el sector de la voto? izquierda le da lo mismo lo que diga la ¿Cómo señora. captamos el voto de opinión? Con esta señora o con este señor diciendo, venga, ustedes hablan de matrícula cero, yo fui promotor de matrícula Sí, cero. sin duda. Ustedes hablan de economía, yo hablo de economía en esto, en esto, en esto. O sea, a la hora de llegarle a esa persona, nadie como el vicepresidente Abelardo para llegarle diferente a lo que va a hacer esta señora. Yo creo que sí puede ser un factor decisivo a diferencia de lo que dice Jonathan, pero ¿cuál es el problema, Jonathan? Que es que la votación del centro ya quedó demostrada que es muy poquita. Si hubiéramos visto en el centro 4 o 5 millones de votos, yo creería que ahí un candidato vicepresidencial podría ser más influyente. Pero es que ¿cuántos votos sacó Fajardo? 1 millón. ¿Cuántos votos sacó Claudia López? 225.000. Pongámosle 2 millones de votos con el resto de votación al centro en la primera vuelta. Quedó demostrado que en este país la gente o piensa para este lado o piensa para este lado y que lo que se hace llamar el centro político es muy mínimo y no es tan decisivo en el país como muchos creían. Eso se vio en estas elecciones, o sea, quedó totalmente ratificado que es así porque hay unos que salen y se vanaglorian diciendo que son de centro y que el país necesita cosas diferentes, pero una cosa piensan ellos y otra cosa pensó la gente. Y quedó demostrado desde Senado y Cámara. ¿No? Y Siento que la articulación del Congreso de la República está basado en izquierda y en derecha. a todos los políticos de centro los mató Petro.
Dejó borrado el Los verde. absorbió el pacto. Dejó borrado el verde, dejó borrado el oxígeno. Ya, pero, A Fajardo, la churca esta, desde la vez pasada dijo que lo tenía que... La senadora esta, ¿cuál senadora? la del pacto, que dijo que a Fajardo desde la candidatura Ah, pasada dijo que... ¿Azuleta? Zuleta dijo que la tenía que eliminar, que quemar, no sé qué, bueno. Es que, mire que al final, si uno hace un análisis de los resultados del Congreso de la República, pues se da uno cuenta que, como dice Nelson, esos candidatos del Partido Verde, pues terminaron absorbidos por el pacto histórico. El pacto histórico tuvo la mayor cantidad de curules y el Verde pues perdió su representación amplia dentro del Congreso de la República. Quizás comulgaron tanto con el pacto que no se dieron cuenta que terminó absorbiéndolos. Políticamente no pueden decir, nadie puede decir que no, por lo menos el que analice, opine sobre política y vea datos, no pueden decir indiscutiblemente que no, porque los resultados están ahí. Usted no me puede decir, no, es que yo soy de centro y me fui a votar por Cepeda, o yo soy de centro y me fui a votar indiscutiblemente por Abelardo, cuando tenían candidatos que los podían representar. Hubo algo que marcó muchísimo la campaña de la derecha, y es la estrategia que quiso vender Abelardo, o que vendió y que vendió muy bien, de los nunca, los que nunca han gobernado. Indiscutiblemente políticos lo estaban apoyando, pues aquí está el caso de Nelson, que quedó senador y lo estaba apoyando, y así muchos en el país. Uno de sus jefes de debates era senador del Partido Liberal, pero cuando él hablaba de los nunca se refería directamente a no recibir los apoyos de los partidos, y fue lo que hizo Paloma Valencia, y fue lo que hizo Fico Gutiérrez hace 4 años cuando se enfrentó contra Petro y contra Rodolfo Hernández. Jonathan, ¿usted cree que indiscutiblemente esa estrategia y haber recibido el apoyo de todos los partidos políticos directamente afectó la campaña de Paloma? Yo creo que frente a la opinión sí la terminó afectando. Ahora, en la práctica los terminó afectando mucho más, porque es que cuando uno hace un análisis de cuántos políticos o cuántos equipos políticos hicieron el verdadero ejercicio de salir a la calle, pedir, mover sus bases, invitar a la gente, a hacer los puerta a puertas, pues fueron muy pocos. O sea, al final se da uno cuenta que en Santander, hablo del Partido Conservador y el Partido Centro Democrático, que estuvimos jugados ahí. Hay que decir algo, y es que ustedes fueron muy juiciosos Sí. con la decisión del partido y muy serios con el respaldo a Paloma, pues por supuesto siguiendo las directrices del partido, de la misma Paloma y de Álvaro Uribe. Pero hay que decirlo, es que aquí en Santander, usted, Óscar Villamizar, el nuevo representante Miguel Ángel Pinto Rueda, fueron muy juiciosos en la tarea del respaldo a Paloma, y aparte de eso, de impulsarla en los diferentes municipios del departamento y en las calles, porque es que uno los veía a ustedes haciendo la campaña. Entonces la gente no puede decir, como dicen generalmente, no salen los votos, entonces lo primero que salen a decir es, se voltearon, no les ayudaron. Pero Nelson, ese apoyo, usted le brindó el apoyo a Abelardo de las Pellas, salió haciendo un video, su equipo político también, el diputado Leonardo Reyes, Leonardo Ardila, el concejal Cristian Reyes, y así varios salieron haciendo o revelando más bien el apoyo a Abelardo de las Pellas. Pero ustedes lo hicieron a manera propia, o ustedes en algún momento se reunieron, hicieron algún tipo de acuerdo, o simplemente dijeron, nosotros nos queremos ir por este lado y nos vamos, y más adelante nos sentamos con Abelardo, pues llegará el momento. Yo no le conozco la voz en vivo y en directo a Abelardo de las Pellas, no he hablado con él. Nunca. Nunca. Esta decisión fue a nivel personal, ¿sí? Y pensando en país. A mí me gustan las propuestas de Abelardo de las Pellas. Yo comulgo totalmente con su tema de las megacárceles, con las fumigaciones y aspersión. Eso me gusta. Yo creo que eso es lo que necesitamos ahorita en Colombia. Una persona fuerte, no alguien tibia. Y me representa, y entonces, como Nelson López lo hago, me fui por esa campaña. Y cuando pasa la primera vuelta, Cambios Radicales, de los primeros partidos que sale a decir que apoya para segunda a Abelardo, ahí se reunieron en bancada, o simplemente la directiva del partido tomó la decisión y la anunció sin necesidad de ustedes reunirse. No nos hemos reunido.
Nos reunimos para la primera, en donde dijimos, queremos que nos dejen libres. Se sometió a votación y ganó el que quedáramos en libertad cada uno para escoger para dónde quería ir. ¿Sí? Jonathan, ustedes en la lista de la Cámara de Representantes sacaron algo más de 180.000 votos. Sí, señor. Si no estoy mal para la Cámara. Y Paloma sacó 76.000 ahorita en la elección de primera vuelta. ¿Cómo analizar ese reflejo si finalmente ustedes, que fueron los que aspiraron a la Cámara, porque uno lo veía a usted trabajando, uno veía a Miguel Ángel Pinto trabajando, uno veía a Sergio Arenas trabajando, uno veía a Matri trabajando, o sea, uno los veía impulsando la campaña de Paloma Valencia. Entonces, indiscutiblemente podía haber una reducción, es que nada es igualitario ni cierto y todas las elecciones son totalmente diferentes. Entonces uno decía, y con el fervor que estaba despertando Abelardo de la Espriella, uno decía, indiscutiblemente en Santander, que es un departamento mayoritariamente derecha, pueden tirar para allá y puede haber una reducción de votación. Ustedes no pueden controlar los mismos votos que controlaron para la Cámara en una elección presidencial, pero también como decir que la diferencia fue bastante amplia. No, volvemos a lo mismo, Eduardo. Se movilizaron esas bases uribistas, fueron las que logramos obtener esa votación, que a mí me parece supremamente importante en el departamento de Santander. Demuestra que hay 76.000 personas que se mueven hacia donde el presidente Uribe tome la decisión, porque siempre nos ha dirigido como partido y como país. Ahora, ahí juegan otros factores que hicieron que sin duda alguna se perdiera alguna votación. Uno, lo de Juan Daniel Oviedo. Dos, que la gente se identificó más con el discurso de Abelardo de la Espriella, porque se devolvió al pasado donde el presidente Uribe tenía un discurso fuerte, donde hablaba de recuperar el país, donde hablaba de acabar a las guerrillas. Y bueno, Abelardo de manera estratégica y muy sagaz, pues vino posicionándose con ese discurso durante hace más de un año que inició en la campaña. Yo conversando, por supuesto, con personas del Centro Democrático aquí en Santander, no con usted, y no voy a decir los nombres tampoco para no quemarlos, pero uno hablaba con ellos y decían, Eduardo, nosotros vamos a hablar con los concejales, con los ediles, con los líderes, y el que está directamente en el equipo nos decía de frente, por supuesto que vamos con Paloma, el problema está en la gente que manejan ellos. Entonces ustedes podían de cierta manera controlar los concejales, los ediles, los líderes del equipo, pero la gente les manifestaba y decía, no, yo voy con Abelardo. Venga, Eduardo, hoy tenemos claridad. Muchas personas solamente aparecían cuando venía el presidente Uribe. Él lo sabe y yo siento que hay que hacer una depuración al partido y realmente revisar quiénes son los que se sienten identificados con el presidente Uribe y quiénes son los que solo utilizan al partido para momentos electorales. Oye, y eso es cierto y lo venimos diciendo. Yo que hice parte del Centro Democrático, yo que lo viví, yo que estuve en la junta directiva del Centro Democrático, y la queja siempre fue la misma. No aparecen sino cuando viene el presidente Uribe para tomarse la foto, para pedir el micrófono, para que después los pongan en cargos, y al momento de salir a buscar los votos en el departamento, jamás aparecen, no aportan ni votos ni recursos, y ya todo el mundo pues sabe quiénes son. Así que estará en las manos de ustedes hacerle una reingeniería al Centro Democrático en Santander, pero interesante ese dato, por lo menos de saber que indiscutiblemente esos casi 80.000 votos del departamento son los que van a acompañar las teorías, las tesis y las campañas del Centro Democrático. Por lo menos tienen ustedes una base que otros no tienen y que en cada campaña van direccionando o van cambiando de partido en partido. Esa unión de los partidos, Nelson, yo hacía el ejercicio, lo hice varias veces y lo expuse acá y a través de un video y lo hemos hablado en los diferentes programas. Hace 4 años, la sumatoria de los candidatos al Congreso, o más bien de los partidos al Congreso que apoyaban a Fico Gutiérrez, sumaban en las elecciones al Congreso del 2022 un poco más de 10 millones de votos. Yo tenía los datos exactos. Estamos hablando de 10 millones, cercano a los 10 millones 100 mil. Y Fico sacó la mitad, sacó 5 millones 69 mil, si no estoy mal. Sacó la mitad. Y en esta ocasión volví a hacer el ejercicio. Todos los partidos que apoyaban a Paloma Valencia sumaban en las elecciones al Congreso 9 millones
y un poquito más de votos. No alcanzaban a los 9.100.000. Y Paloma esta vez teniendo todo ese respaldo, porque la gente decía, es que uno hablaba, Paloma Valencia tiene 3,5 millones de votos. En el peor de los casos lo repite. Si no, los partidos por supuesto le van a sumar, pero funcionó esa estrategia definitivamente de los nunca, de Abelardo, y que esos 9 millones de votos entonces del Congreso, ¿qué pasó? El respaldo de esos partidos que decidieron apoyarla, ¿para dónde se fue? O más bien, ¿para dónde no? ¿Para dónde sí sabemos para dónde se fue? Sino, ¿por qué se fue? ¿Por qué no quisieron respaldar a Paloma? No, totalmente. Es que muchas veces, mira, aquí el tema y a mí me está pasando ahorita personalmente, que va uno a trabajar con los concejales de ciertos municipios, ¿sí? Y lo primero que le dicen a uno es, bueno, ¿y qué hay para trabajar? Ese es el común denominador de cuando tiene uno un ejercicio político, ¿sí? De cuando hace uno política. Sin recursos la gente no se mueve, ¿sí? Entonces, es por eso yo considero que sí funcionó la estrategia de Abelardo, porque la campaña fue en cabeza de cada una de las personas. Es muy fácil uno decir, sí, yo apoyo a Paloma, que fue lo que hicieron el 80% de los políticos. Pero vaya a ver cuál político se puso la camiseta, lo que decía Jonathan hace un momento, metió la mano al drill, ¿sí? Y le dijo, venga, vaya, lleve la gente a votar, haga esta vueltica. Y mire, eso que dice Nelson es muy importante, Eduardo, porque sin duda alguna en esta elección quedó demostrado cuáles son los equipos políticos en Santander que realmente son una organización y cuáles son los que se conforman única y exclusivamente para momentos electorales. Eso está demostrado. Porque hay que decir una cosa con respecto a lo que usted menciona, y es que muchos se escondieron, ¿no? Muchísimos se escondieron. No, pero es que cuando uno les decía, bueno, convoquen sus equipos, vamos a Girón, Florida, Bucaramanga, Piedecuesta, el resto del departamento, en cada una de las cabeceras de provincia y vamos a arrancar la campaña como es. Pues se daba uno cuenta que llegaba 1, 2, 3 y que eran los mismos los que siempre llegaban, y los que hicimos parte de la campaña de Paloma Valencia sabemos quiénes son los que tienen hoy estructura en el departamento, y ahí se vio reflejado en los resultados electorales de las elecciones anteriores. ¿La gente quiere saber de políticos pero no de partidos? Quizás, pero la gente, es lo que uno dice. O sea, y cuando me refiero a que quiere saber de políticos es porque ustedes van y los reciben y la gente sale a las reuniones y las convocan y hacen campaña, pero volvemos a lo mismo. Cuando mencionan a los partidos, o sea, una cosa es que venga Nelson López, o una cosa es que venga Jonathan Pineda, y otra cosa es que digan viene Cambio Radical o viene el Centro Democrático, y la gente ya le tiene como fobia a los partidos, que yo creo que ahí estuvo el gran error de esta campaña. Yo creo que desde donde Paloma Valencia o su estrategia, que sinceramente para mí tengo que decirlo, fue totalmente errática. La campaña de Paloma fue error tras error, con todo y la gran candidata que es Paloma, porque Paloma Valencia es una excelente candidata, es una política y una senadora sin tacha, que en alguna parte, siendo Abelardo de la Espriella presidente, tiene que haber un espacio para Paloma Valencia, porque indiscutiblemente es una gran política y es una mujer de resaltar. Pero no entendieron que hace 4 años la gente no quería saber nada de los partidos y aquí vinieron a aplicar la misma estrategia, y ahora la gente la aplicó igual y muchísimo, o igual no, muchísimo más, porque al menos Fico sacó la mitad de la votación de los partidos el año pasado. Esta vez estamos hablando que sacó el 15% o el 20% de la votación de los partidos hace 2 meses. Pero también eso es un reflejo de que la gente está cansada. Y Abelardo, de manera estratégica, vendió una idea, una propuesta de campaña, un hecho político, y era ganar en primera vuelta, y la gente dijo, vamos con Abelardo, que sentimos hoy que está quizás más fuerte que Paloma, y eso también movilizó cierta votación hacia Abelardo. Está demostrado, Eduardo, que la gente está mamada de este gobierno. La gente no quiere saber, la gente quiere que ya llegue el 21, salir a votar y que gane Abelardo de la Espriella para ver si este país coge forma nuevamente y avanzamos en lo que verdaderamente es importante. Pero yo creería que la mitad de la gente está mamada, porque vemos la votación de Cepeda y fue del 40%. Sí, claro. Uno no se entiende, pero uno dice, un poco más del 40% está con Abelardo, y otra gente lo está pensando, pero por lo menos
Este gobierno tiene el respaldo del 40% de los Pero ha colombianos. mantenido siempre el 35%. Si uno mira el histórico electoral, se da cuenta, 35%. Y súmele 5% a la burocracia que tienen hoy en el gobierno, que no se puede desconocer que ha sido el gobierno más corrupto de toda la historia de Colombia. ¿Y cómo? Criticaban tanto los contratos de prestación de servicio y hoy tiene más de 50.000 trabajando. Bueno, le voy a preguntar a usted primero, Nelson, para después preguntarle a Jonathan sobre la articulación ahora con la campaña. Pero ustedes, como organización política, usted como credencial, como senador, que cuenta, ya lo hablamos hace un momento, con Leonardo Ardila dentro de su equipo, el diputado, con Cristian Reyes, el concejal, por supuesto con más equipo, ahora con Carlos Román, el exalcalde de Girón, que renunció a la gobernación de Santander para irse de lleno a la candidatura de Abelardo. ¿Hubo una buena articulación, por lo menos aquí en el departamento, con la campaña de Abelardo de la Espriella? ¿O ustedes fueron islas aparte? ¿O ustedes decidieron apoyarlo y trabajaron sin necesidad de articular directamente con la campaña de Abelardo? No, nosotros lo hicimos directamente. No hemos articulado nada con la campaña, como te digo, yo nunca he hablado con Abelardo y esto ha sido un tema nuestro y una decisión es de país, ¿sí? Aquí uno está viendo que había una opción de valedera de pronto de llegar en primera a sacar el presidente, porque las encuestas la decían. Uno siempre estuvimos siempre pendiente de las mediciones, dijimos, aquí hay que meterle la ficha para sacar esto en primera y salir de esto de una vez. Lástima que el Centro Democrático no le hubiera puesto cuidado a estas mediciones, porque si usted analiza, se hubiera podido lograr. ¿Y ustedes lo creyeron así en su momento que podía lograrse realmente? Porque una cosa es lo que quiere y lo que se muestra, ¿no? Porque indiscutiblemente Abelardo de la Espriella, que yo lo entrevisté a una semana, 10 días de elecciones, y ya, perdón, a 15 días de elecciones exactamente, y él ya vendía la idea, o desde ese momento ya estaban diciendo en primera, sí. Y si usted mira los últimos 15 días de la campaña, el mensaje para la gente fue en primera, ganamos en primera. ¿Pero usted realmente sí creyó más que era una estrategia o usted realmente sí creía que se podía ganar? No, porque nosotros tuvimos acceso a las mediciones. Y uno veía las mediciones y se veía. Que era posible. Claro, y si usted ve lo que sacó Atlas y esto, eso es. O sea, salió acertado. Y ahora, Jonathan, ustedes, porque el Centro Democrático, a mí me gustó, y yo creo que si algo se ha perdido hoy en política, es la palabra. La palabra, desafortunadamente, hoy en política no la respetan. Y no se respeta. Principalmente por los políticos, por la gente, por los líderes. Eso se volvió una vagabundería. Y hay que decirlo así. Por supuesto, hay gente seria. En todos los partidos hay gente buena y hay gente mala. No vamos a decir que en todos los partidos hay gente mala. En todos hay gente buena y hay gente mala. Políticos buenos, políticos perversos, independientemente del color, de la ideología, si es de izquierda o de derecha. Pero hablando de la palabra, el Centro Democrático salió a decir, y ese fue el mensaje que transmitieron: vamos a cumplir la palabra. Y salió Álvaro Uribe a decirlo, y salió Paloma Valencia, y ustedes como congresistas electos, y los que tienen por supuesto la credencial, han salido de una vez a trabajar por Paloma Valencia. ¿Cómo está haciendo, o si está viendo, o si hay articulación desde el Centro Democrático con la campaña de Abelardo de la Espriella, o ustedes están diciendo, nosotros cumplimos la palabra, salimos a trabajar, esperamos que salgan los resultados, pero pues nosotros por este carril y allá van por otro carril? Mire, Eduardo, hay una cosa, quiero dejarle algo claro también a Nelson para que eso no quede en el ambiente. Centro Democrático es un partido serio, de un partido de trayectoria política, y teníamos una candidata, y al igual que en la campaña de Abelardo habían unas mediciones. Hasta el final nos dimos cuenta del comportamiento de la gente, había una aceptación, quizás no se podía cuantificar cuánto iba a ser la diferencia entre Abelardo y Paloma, y uno en política siempre tiene la expectativa de llegar al final y ganar, ¿sí? O sea, acá uno en política no se mete para perder, o por lo menos no creo que el presidente Uribe juegue a eso. Entonces nosotros no puede quedar en el ambiente que Centro fue culpable de no ganar en primera. Eso es lo primero, porque si no debió haberse acordado desde hace mucho antes y haber llevado un solo candidato. Segundo, frente a la articulación y el cumplimiento de la palabra, como dice usted, Nelson, como dice Eduardo. Entonces, el presidente Uribe siempre lo dijo: si Abelardo pasa segunda vuelta, ahí estaremos.
Y Abelardo también lo manifestó, si Paloma pasa, pues ahí estaré cargándole el maletín. Y ese es lo que hay que resaltar en este proceso electoral. O sea, que hubo una articulación por parte de las campañas que creen que hoy hay un objetivo común, que es salvar a Colombia de que no se convierta en una sucursal chavista o en una sucursal cubana nuestro país. Segundo, tercero, frente a la articulación de la que usted habla, Eduardo, nosotros, en honor a la verdad, no hemos hablado con Abelardo de la Espriella. Nosotros, yo no lo conozco a él, sin embargo, por línea, por dirección del partido, estamos haciendo la tarea. Pues nosotros, ¿qué necesitamos de poder hacer la campaña? Pues simplemente una publicidad digital que se va a descargar, cada uno o el equipo de nosotros manda a imprimir esa publicidad y ya empezamos a hacer el ejercicio en las calles, saliendo a hacerlos puerta a puerta, invitando a los amigos y diciéndole a la gente, oiga, hoy hay un interés general, que es mirar cómo nosotros no dejamos que gane la izquierda y que nos siga causando tanto daño. En eso, pues yo creo que estamos todos de acuerdo, al igual que Nelson, sé también que lo han hecho por causa propia, hay otros equipos acá en el departamento, pero al final todos estamos bajo una misma causa, que es salvar a Colombia. Y con respecto, por ejemplo, a lo que decía Nelson hace un momento, para tener claridad, digamos, ante las cifras, Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo sacaron el 43.74% de los votos. Y Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo el 6.92%. Sí. Eso quiere decir que Abelardo, si se hubieran sumado todos los votos, aunque eso a veces, pues eso tampoco es así de coger y sumar y dieron resultados exactos, eso daba no alcanzaba a dar el 51%, daba el 50.60 y algo por ciento. O sea, hubieran quedado también al filo de la bala baja y al límite, pero muy seguramente al ver esa unión probablemente... El 50 más 1. Claro, era el 50 más 1, pero quedaban al límite, pero muy seguramente había gente que esa unión no le iba a ver con buenos ojos y hasta termina votando por otros de los... Eran 13 candidatos, bueno, al final se bajó Murillo y se bajó también Caicedo, pero les aparecieron votos, pero hubieran terminado con otros. Entonces, esa matemática electoral no necesariamente funciona así, pero hubiera estado al filo de la... Nadie sabe qué hubiera pasado, que no le pase lo de la vidente de las varitas, ¿no? Terminó diciendo que Cepeda iba a ganar en primera vuelta. Yo dije que esa vidente es la asesora política de varios políticos aquí en Santander, porque no le pegan a una. Quemaron a Carlos Bueno a la alcaldía de Bucaramanga, quemaron a Mantilla a la alcaldía de Girón y se fueron con Paloma y también perdieron. Y a muchos no les gustó que yo hubiera dicho que esa es la asesora política de varios políticos, opinadores y analistas del departamento que pierden elecciones, que hablan de política todos los días, pero la entienden al revés. Entonces, ahora hay que decirle, cuando usted es candidato, el año entrante que hay elecciones territoriales, le he dicho a varios candidatos que quieren aspirar, usted vaya, mejor dicho, bloquéelo, no le conteste el teléfono. Candidato que vaya al contrario de ellos, va a la fija ganando. Pero venga, Eduardo, no dejemos eso ahí en el aire porque de pronto hay candidatos, precandidatos para lo que se viene, que no sabe usted de quién está hablando. Y eso digámoslo una vez y que la gente sepa, ¿sí o no, Nelson? Eso patos al agua dijeron. Yo lo cogí en el aire. Pero quién, es que no los quiero comprometer, no los quiero comprometer a ustedes, porque ustedes dos van a trabajar de la mano, seguramente con una de esas personas que va a necesitar que ustedes como congresistas traigan recursos para el departamento. Pero la gente sabe quién es, pero para no entrar en polémica, escuchen a la gente, dejen la soberbia, dejen los egos. La política, para entenderla, primero hay que leerla, y ustedes no están ni siquiera sabiendo leer la política para así dar sus definiciones. Están entendiendo la política al revés, y como decía Jonathan, el asesor político de esos políticos en Santander está haciendo la vidente con sus varas de anestesia, de algo, así se llama el material ese que se utiliza para dar, que de paso ya dijo, ¿no?, que Iván Cepeda era el presidente en la segunda vuelta. O sea, que muy seguramente el presidente va a ser Abelardo de la Espriella. Nos toca trabajar mucho. Mire, Eduardo, yo quiero, ya que usted de radiestesias que llaman las varillitas. Toca usted el tema de la bancada santanderiana. Yo personalmente me siento muy contento de que esta bancada santanderiana haya una armonía, haya una amistad, haya una camaradería que muy seguramente nos va a permitir
gestionar recursos importantes del gobierno nacional y poder traer la inversión al departamento de Santander. Entonces, yo no sé, Nelson, qué opina al respecto, pero siento que hay una buena amistad y todos trabajando por un propósito que es Sí, estamos hacer a enfocados Santander hacia más lo grande. mismo. Y ahora ustedes que van a ser congresistas, es cierto que Abelardo de la Espriella no recibió a los partidos directamente, pero hay algo muy claro y le pasó al presidente Petro, y es que el día de mañana Abelardo de la Espriella va a necesitar de su apoyo en la Cámara y de su apoyo en el Senado para impulsar las iniciativas que él como presidente, si los colombianos el 21 de junio así lo deciden y lo eligen, quiera sacar adelante, porque los va a necesitar a los congresistas. O sea, esto tampoco es de llegar a gobernar y se me olvidó el legislativo y yo quiero imponer aquí como hizo Petro y ahí está, que no le funcionó y que sus iniciativas más importantes no las pudo sacar adelante, afortunadamente, ¿no? Porque para mí eran nefastas para el país y para mucha gente, pero muy seguramente Abelardo de la Espriella va a llegar con iniciativas o proyectos de ley que va a querer impulsar en los que ustedes están de acuerdo porque ideológicamente piensan igual, pero los va a necesitar para que voten a favor en el Congreso de la República. Entonces, ahí sí va a tener que haber articulación. No puede llegar a Abelardo de la Espriella, finalmente, inclusive Paloma Valencia lo dijo, se va a necesitar gobernabilidad, pero una gobernabilidad seria, una gobernabilidad responsable, y eso está en ustedes. No una responsabilidad con prebendas, y es que si me dan voto, no. Una gobernabilidad responsable desde el punto ideológico, que convergen entre ustedes y el futuro presidente, si es Abelardo de la Espriella, para impulsar las reformas que necesita este país. No, y dígale a Abelardo, usted que habla con él, que de parte mía cuenta con mi voto siempre y cuando todo sea en pro de nuestro país y de recuperar la economía que tanto se ha golpeado en este gobierno. Oye, es que políticamente uno ve que el Congreso se renovó también, o sea, hay mucha cara nueva. A mí eso me gusta. A mí en lo particular, nosotros que conversamos con ustedes continuamente y yo sí quería ver figuras nuevas en la política santanderiana. Quería renovación, pero sobre todo gente preparada como ustedes. Me encontré el domingo, el día de elecciones, en el San Pedro a Miguel Ángel Pinto Rueda. Estuvo ya en el programa anterior aquí, en el Pulso Político. También me parece una persona, un muchacho muy preparado, con muchas ganas, y ojalá todo ese conocimiento y toda esa política que llevamos haciendo todos estos meses sirva para articular ese trabajo en beneficio también, no solo de la nación, sino del departamento. Y ojalá el señor gobernador escuche que hay que trabajar de la mano con nuestros congresistas para beneficio del departamento y para traer proyectos y recursos importantes para nuestra región. Siendo así. Y ustedes, me imagino, que están de acuerdo con trabajar articuladamente también de la mano con el gobernador de Santander. Pues totalmente, eso fue una de las primeras cosas que yo dije en campaña. Yo lo que voy a hacer es trabajar y traer recursos. Y para traer recursos y gestionar los recursos, pues necesita uno de los gobernantes locales. Bueno, y ahora para finalizar esto, ya para despedirnos en este programa que ha estado tan interesante, que puso bastante bueno aquí al final. Ayer salieron a decir, hace 3 días, el comité que promovía la Asamblea Nacional Constituyente, por supuesto bajo una coyuntura política, salió con la iniciativa de retirarla después de haberse reunido con el presidente Petro, y ahora quieren venderle al país una idea que debido a la coyuntura el país no necesita una Asamblea Nacional Constituyente. Y Iván Cepeda salió diciendo que era un acto de grandeza política que hubieran entendido lo que la gente a nivel nacional creía. ¿Cómo ve usted, Nelson, esta motivación o este acto de que el comité promotor de la Asamblea Nacional Constituyente, que está impulsada directamente por el presidente Petro, hubiera decidido retirar esta iniciativa en este momento? A mí me da risa. Yo precisamente antier vi un meme en el que estaba el montaje de Iván Cepeda con las tablas. Con las con las mismas que salió Petro hace Con 4 las años, tablas que de aparentaba Petro, ser un mármol con los mandamientos. y donde decía que no iba a colocar una constituyente. No convocaré una constituyente. Y abajo decía, al perro no lo capan 2 veces. Ese meme lo coloqué yo en mis estados de WhatsApp.
Y al otro día sale esta gente con esa estupidez, o sea, decir, yo no voy a ser constituyente. Venga, o sea, a esa gente no se le cree, a ellos no se le cree. Hoy en día, en esta segunda vuelta, están desesperados y están mirando cómo le llegan a la gente. El problema es que la gente no le cree. Vea, ya está el papá de un exalcalde de Florida Blanca ofreciendo puestos a dos manos en salud en el gobierno nacional. Ya está un concejal de Bucaramanga hablando de sembrar el terror. O sea, vamos a arrancar nuevamente la misma cosa de hace 4 años, pero lo que pasa es que ya la gente probó lo que es que ellos estén en el gobierno y no les creen. O sea, es imposible que uno les pueda creer a esta gente que no pretenden hacer una asamblea constituyente, que no quieren nombrar Banco de la República, que no quieren nombrar esto. Increíble y sorprendente que haya gente que les crea. Que les crea, o sea. Eso es lo sorprendente, que Sí, haya sí. gente que les crea. Eso se llama petristas. Y usted, Jonathan, ¿qué opina sobre este movimiento, sobre esta movida política altruista, dicen ellos? Ese fue como el cambio plena- que promovió Petro, del que hablaba Petro. Eso fue un reversazo grandísimo. La gente que entiende la política y la gente del común sabe que ellos se echaron para atrás única y exclusivamente porque saben lo que afecta a eso en campaña. Ahora, si uno escucha el discurso de Iván Cepeda, pues uno empieza a dar cuenta que eso es lo que él va a querer hacer en su gobierno. Pues es que habla de que no le sirve el Consejo de Estado, habla de que no le sirve el Consejo Nacional Electoral y así un sinnúmero de instituciones que lo único que han hecho hoy es darle un equilibrio al Poder Judicial y al Poder Ejecutivo y al Legislativo para que los tres tengan una armonía y el país avance de manera gracias a correcta. Dios. Es que están los pesos y contrapesos. Si él quiere avanzar solo, pues es muy complejo. Tocaría es que se invente otro tipo de modelo político donde él sea el rey o el monarca para que pueda avanzar sin que nadie le diga nada. Y eso va a ser muy complejo. Y si eso es lo que quiere, pues que salga y lo diga en campaña, que tenga los pantalones de decirlo. Pero salen y engañan a la gente y la gente a veces le sigue creyendo. Yo he sacado una conclusión, Eduardo, y la conclusión es que la gente se identifica con esa línea de pensamiento de Petro, de Cepeda, porque tienen un resentimiento, creen que el país tiene una deuda histórica con ellos y por el contrario, pues el país lo único que ha hecho es tratar de darles beneficios y ellos han abusado de eso. Senador Nelson López y representante a la Cámara, Jonathan Pineda, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación al Pulso Político de Santander se conecta con Eduardo Aguilar. Ustedes saben que las puertas aquí de este espacio de opinión y por supuesto de este medio de comunicación están abiertas para ustedes cada vez que quieran venir a hablarle, no a mí, a hablarle a los santanderianos que nos ven, que déjeme decirle, durante este mes, o durante el mes pasado, fueron más de 8 millones de personas las que nos vieron a través de nuestras redes sociales, cosa que nos tiene muy contentos porque para eso trabajamos, para transmitirle un mensaje a la gente, para que finalmente la gente sea la que saque las conclusiones en materia política, se informe y tome sus decisiones de hacia dónde debe ir el país y hacia dónde debe ir nuestra región. Así que muchísimas gracias por haber aceptado la invitación al Pulso Político, este programa que está dando de qué hablar en todo el territorio, en todo el departamento. Y esta es la de despedirnos para que se arriesguen. En primera vuelta, Abelardo de la Espriella obtuvo, bueno, ya con el escrutinio, obtuvo 10.366.000 votos y obtuvo 684.000 votos en el departamento de Santander. Nelson, ¿cuántos votos cree usted que va a sacar en segunda vuelta Abelardo de la Espriella a nivel nacional y cuántos cree que va a sacar en Santander? Yo creo que tenemos que subir a 13 millones de votos. A 13 millones de votos. Y Santander es uno de los más grandes responsables en que lleguemos a esa cifra. Tenemos 686.000 votos en el departamento. ¿Cuántos cree que va a sacar en la segunda vuelta Abelardo de la Espriella? 800.000 votos. 800.000. Sí, señor. Y representante Jonathan, ¿cuál cree que va a ser la votación de Abelardo de la Espriella a nivel nacional y en el departamento de Santander? Sí, yo estoy de acuerdo con Nelson. 13 millones, 13, 14 millones tenemos que obtener en la segunda vuelta para ganar con tranquilidad y en el departamento de Santander arriesgarnos a poder consolidar los 850.000 votos. Y esa es la cifra que por lo menos en Santander
se está manejando, Abelardo de la Espriella llega a los 13 millones de votos y es presidente de la República. Esa es la cifra que hay que sacar para lograrlo. Y en el departamento, la cifra que se maneja hoy en esos equipos políticos de Abelardo o que manejan directamente de su campaña son que Santander suba de 686.000 votos a 800.000. Y si hablamos de que Paloma sacó 76.000 y 680, estamos hablando ya de casi 760.000 votos. Eso. Estamos a 40.000 de conseguir la meta que se plantea Eduardo, la campaña para Santander. Yo hago un llamado a través de estos micrófonos y de este medio de comunicación tan importante del departamento. Y es que Abelardo de la Espriella ganó en 85 de los 87 municipios de Santander. Perdió de manera insólita e histórica, perdió en Barrancabermeja y en Puerto Wilches. Que fueron los mismos dos municipios en los que perdió Rodolfo Hernández con Gustavo Petro hace 4 años. Ahora, yo le hago un llamado a esa gente de Puerto Wilches y a la gente de Barrancabermeja. ¿Qué les aportó Gustavo Petro en estos 4 años? Abelardo de la Espriella, por el contrario, al igual como lo hacía Paloma Valencia, han hablado de la reactivación del sector petrolero y con eso pues muy seguramente va a traer desarrollo y mejores oportunidades para las comunidades de estos 2 municipios. Así que no se dejen engañar, salgan y voten de manera masiva este 21 de junio por Abelardo de la Espriella, presidente. Sobre todo que es inexplicable, como hablábamos hace un momento, que un gobierno y un candidato oficialista como Iván Cepeda, que son abiertamente, lo han manifestado y este gobierno lo hizo, que era frenar la explotación de hidrocarburos, y 2 municipios que viven de la explotación de hidrocarburos y están acabando esa industria, pues salgan a respaldar masivamente a quien los quiere ahorcar en ese sector económico tan importante para el país. Y que antes de ir a votar, todos los colombianos y santanderianos se acuerden de cuánto están pagando hoy de luz, cuánto están pagando de gas, cuánto están pagando de gasolina, cuánto están gastando de su salario mínimo para comprar medicamentos, porque Gustavo Petro acabó hasta con el nido de la perra, como dicen por ahí. Jonathan, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación. Éxitos a partir de este 20 de julio. Gracias. Después de su posesión como congresista y como representante de la Cámara. Y ahora sí, qué pena haberle frenado a Nelson. Ahora sí, despídase con lo que quería decir para finalizar el pulso político de Santander se conecta. No, que estaba hablando acá, lo que estaba diciendo Jonathan, que el tema de seguridad también ya está afectado acá en Santander. Ya están cobrándole vacunas a los finqueros. Acabaron de matar a un señor en la cumbre que tenía una ferretería y que lo estaban extorsionando hace un año. Ya estamos en eso en Santander, que hemos sido benditos y en estos 3 años no había pasado, pero ya está pasando. Entonces, yo creo que hay que concientizar mucho a la gente, no creerse la polarización que tienen ahorita, porque arrancaron una estrategia de decir, si soy pobre debo votar por el pacto. O sea, venga, están pensando que la gente es muy corta de mente, ¿sí? Peleen con propuestas y no con polarización. Entonces los invito a que analicen propuestas y no polarización. Bueno, muchísimas gracias a ustedes, muchísimos éxitos, como ya les dije, en ese camino que arrancan o que comienzan el 27 de julio en el Congreso de la República, y el pulso político y el Santander se conecta tienen las puertas abiertas para que ustedes le abren de frente al país y por supuesto le abren de frente a los colombianos. Muchísimas gracias y ustedes síganos en las redes sociales de Santander se conecta. Son más de 8 millones de personas las que nos están viendo mensualmente a través de nuestras redes, Facebook, Instagram, YouTube y TikTok. Nos encuentran como Santander se conecta y en X o Twitter como @sanseconecta. Muchísimas gracias y nos vemos la próxima semana con una nueva entrega del Pulso Político, el programa de debate y opinión que está dando de qué hablar en todos los rincones de nuestro departamento.